Compañeros, muy buenas tardes. Pues con el gusto de saludarlos para continuar en el desarrollo de nuestro curso. Hoy con un tema que es muy importante y marca para nosotros el inicio de los juicios en materia familiar. Antes de abordar nuestro tema, el comentario obligado es que pues nosotros nos hallamos inmersos en los principios del procedimiento civil. Y estos principios del procedimiento civil no solamente constituyen para nosotros una fuente de información, sino también formación. Los principios de instancia de parte, de igualdad de partes en el proceso, etcétera, que nosotros hemos vivido, hemos repetido y estamos acostumbrados a desarrollar y a exigir en el procedimiento civil, pues hoy tienen una modificación en el procedimiento familiar. Aquí viene también un análisis obligado. Miren, todas las ramas del derecho van desarrollando una independencia en los distintos órdenes, como el orden legislativo, como el orden jurisdiccional, el orden académico, etc. Y esta especialización también tiene su reflejo en los profesionistas que se encargan pues de el litigio en ese tipo de asuntos, o del personal jurisdiccional, o incluso de la propia orientación académica en las instituciones de educación superior. Esto significa lo siguiente, miren, nosotros tenemos muchas ramas del derecho y normalmente ya el grado de especialización que tenemos es un alto grado de especialización. Hoy nosotros en nuestro programa de formación de abogados en la Facultad de Derecho, pues marca un horizonte amplio donde el estudiante de Derecho es preparado en distintas ramas. Reciben ustedes información de Derecho Civil, de Derecho Penal, de Derecho Laboral, de Derecho Agrario, de Derecho Administrativo, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Corporativo, etc. Sin embargo, no obstante que hace unos años, pues al salir de la carrera y de acuerdo al despacho donde nosotros habíamos llevado a cabo nuestras prácticas o nuestra preparación como pasantes, pues normalmente aceptábamos, pues hoy llevo un asunto penal, hoy un asunto agrario, y prácticamente nos desenvolvíamos en muchas ramas del derecho. Sin embargo, la tendencia en la actualidad es hacia la especialización. No dudo que nuestro propio programa de estudios se oriente hacia ese rango de especialización, porque ustedes saben que ya desde hoy, en la última parte del mismo, pues tenemos especialización hacia las áreas de derecho civil o hacia el área de derecho penal, etc. Pero la especialización a la que me refiero es en un grado mayor, porque ya no será posible, debido a los cambios que hoy en forma vertiginosa se han vivido en todas las ramas del derecho, que nosotros nos preparemos hacia todas, porque no abarcaríamos a profundidad algo que nos permita pues desarrollarnos con éxito como profesionistas. Yo estoy seguro que la especialización será una realidad, y así habrá pues abogados que se dediquen a los asuntos penales, quienes se dediquen a asuntos civiles, y de hecho ya esta realidad se está dando en nuestro medio. Se los platico porque el iniciar el estudio de los procedimientos en materia familiar tiene una reflexión de inicio. Nuestro Código de Procedimientos Civiles tiene también incluidos
los procedimientos sobre cuestiones familiares. Quiere decir que aún en nuestra legislación no se da la separación del derecho familiar del derecho civil, ni del derecho procesal civil y del derecho procesal familiar. Lo mismo ocurre en el aspecto académico, porque en nuestro curso de Derecho Procesal Civil, pues casi la última parte se refiere a procedimientos sobre cuestiones familiares. Y en el aspecto jurisdiccional, pues no obstante que en la capital del estado y en los principales distritos judiciales del interior ya hay la especialización de jueces familiares, pues en muchos otros distritos todavía los jueces civiles son quienes conocen de los asuntos familiares. Es indispensable que se dé esta especialización porque, como vamos a ver, los principios que regulan la materia familiar son distintos. Nosotros en la Academia de Derecho Civil y Mercantil, donde también incluye el derecho familiar, pues estamos haciéndolo conducente para que en un momento haya esta independencia y que por un lado pues se puedan enseñar las cuestiones civiles y en otro curso distinto se puedan enseñar las cuestiones relativas a los procedimientos familiares. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, en el derecho sustantivo. Ustedes saben que nuestros cursos de derecho sustantivo, que son 4 en nuestro programa, pues también incluyen las cuestiones sobre derechos familiares. Entonces, la primera reflexión es que la tendencia está orientada hacia la especialización y que esto es una necesidad para que haya abogados que lleven en forma especial los asuntos civiles y otros tantos que en forma especial lleven las cuestiones familiares, que haya un código que regule los asuntos familiares, tanto en la materia sustantiva como en la materia procesal, y otro que regule las cuestiones civiles, sustantivas y procesales. Sabemos nosotros que hay incluso la intención de crear un código nacional, ¿verdad?, de procedimientos civiles. Ojalá que también puedan ser separadas las cuestiones familiares porque tienen principios distintos. Entonces, lo primero que hacemos es señalar esta tendencia que se debe dar. Después, miren, los procedimientos familiares son distintos y el primer capítulo de nuestro Código de Procedimientos Civiles, que contempla las cuestiones familiares, señala los principios específicos de la materia familiar. Y si la complejidad de ser distintos a la materia civil ya representa pues un reto, hoy todavía se incrementa ese reto porque hay muchos acuerdos de carácter internacional que han sido suscritos por nuestro país que nos marcan el aplicar esta normatividad en los procedimientos familiares y que por ser acuerdos que se elevan a el mismo rango de la Constitución, pues se encuentran aún sobre las disposiciones relativas de nuestro Código de Procedimientos Civiles en su capítulo de los procedimientos familiares, como cuáles disposiciones, por ejemplo, el interés superior del menor, y hoy todos los principios que se refieren a, al ser humano como pues objeto, principio y fin y sentido de nuestra legislación, pues también se encuentran por encima a teorías que incluso aprendimos o que se desarrollaron en nuestro medio, como la teoría contractual del matrimonio, y hoy superada porque el ser humano, como principio y fin de la legislación, pues está por encima de la situación contractual.
es más importante el ser humano que la situación contractual, o de lo que nosotros pensábamos que el matrimonio, al ser la célula básica de la familia y la familia la célula básica de la sociedad, pues habría de preservarse en forma prioritaria, pero hoy el ser humano está por encima aún de esos conceptos, entonces aplicarlos y entenderlos resulta más complejo. Se tenían detectados hace unos meses que pues para la materia familiar había cerca de o más de 180 disposiciones de tipo de derecho internacional que se debían aplicar en los juicios del orden familiar. Imagínense ustedes, ¿verdad? Yo les comento las relativas al interés superior del menor o las relativas a los seres humanos en sí, ¿verdad? Hoy sabemos nosotros que nosotros considerábamos que el matrimonio debía ser la unión de un solo hombre con una sola mujer. Hoy ustedes saben que puede haber matrimonio entre personas del mismo sexo. O la situación de la decisión sobre nuestros derechos para nuestro nombre. Tradicionalmente sabíamos cómo se formaba el nombre de una persona y hoy cada persona puede decidir después, ya que tiene su capacidad de ejercicio, pues el nombre que se ponga. No es necesario que conserve el nombre que decidieron sus padres, ni los apellidos de sus padres, ni el orden de que primero el nombre, el apellido del papá y después el apellido de la mamá, tampoco de la mujer que eh, tenga que llevar un apellido adicional al que ella tenía como soltera al casarse. Entonces, todas estas situaciones nosotros las estamos viviendo y pues tienen que ver con los seres humanos, pero con el hecho de que el ser humano es el principio y fin de las leyes. Entonces, estas disposiciones pues tienen su aplicación también en el derecho familiar y las personas que se dediquen a la práctica en materia familiar tienen que pues, tener una lógica, un conocimiento para saber cuáles se aplican y cuáles no se aplican, ¿verdad? Porque estamos en presencia de disposiciones que están en nuestro Código de Procedimientos Civiles, pero que son superadas por disposiciones que tienen el rango constitucional. Entonces, miren, los principios en materia familiar no son complejos. Recuerden ustedes que nosotros pertenecemos a la familia del derecho romano germano canónico y realmente pues la formación que hemos tenido hasta este momento se da en torno a la evolución del derecho civil y del proceso civil en el derecho romano. Pero en materia familiar nosotros tenemos que acudir a las instituciones del derecho canónico, que es un derecho humanizante. Y esa es la principal herencia que tenemos nosotros en estos actos del derecho canónico. Miren, lo primero que debemos saber de los principios de la materia familiar es que es un proceso o procedimiento de orden público. Acuérdense ustedes que cuando hablamos del orden público, pues nos hallamos inmersos en el campo del derecho público. Quiere decir que la autoridad, pues, o nos acercamos a la autoridad como subordinados. Y también tiene una... ¿Y por qué nos acercamos como subordinados? Pues porque tiene tal importancia este derecho procesal que afecta a toda la sociedad. Y esto es lo que se marca inicialmente, aunque hoy pudiese parecernos contradictorio, porque no obstante lo que pudiese importar a toda la sociedad, que es la preservación y conservación de la familia, hoy está por encima el derecho del ser humano de ese derecho de la familia, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del divorcio incausado. Entonces,
Lo primero que se establece ahí es que es un procedimiento del orden público. Ahora, acá nosotros recordamos en materia procesal civil, pues el principio que siempre defendemos, la igualdad de partes. Y si este principio estuviese vigente en materia familiar, pues se cometerían muchas injusticias porque las personas que tienen los recursos y pues si hablamos ya en forma concreta que pudiera ser el esposo o el jefe de familia y tiene los recursos y tiene pues una mayor capacidad de defensa en consecuencia, pues siempre les ganaría a las personas que son vulnerables, a la esposa o a los hijos, y pues no se alcanzaría la justicia ni la equidad, ¿verdad? Entonces, este principio tiene que modificarse. ¿Y cómo se modifica? Pues hagan de cuenta que en materia de derecho familiar nos dice nuestro código que en primer término se tratará de preservar al núcleo familiar. Y si no es posible preservar al núcleo familiar, se tratará de apoyar a los menores de edad o a los incapaces y después a los demás miembros de la familia, o a los discapacitados y después a los demás miembros de la familia. Esto quiere decir que si el juez, por ejemplo, observa que las partes promueven en forma inadecuada o no están enterados de sus derechos, pues el juez les va a informar sus derechos, lo que obviamente no hace en materia procesal civil. En materia familiar sí lo hace. Y también si no se promueve adecuadamente, nosotros sabemos que en materia civil pues ya no tendríamos otra opción porque el principio que prevalece es el principio de instancia petición de parte. O sea, en materia procesal civil solamente el juez va a responder a lo que nosotros le pidamos, pero en materia familiar no. Si el juez se da cuenta que no promovemos adecuadamente, el juez suplirá en lo conducente para que se alcance pues la justicia. Entonces, fíjense bien, les hace saber sus derechos, suple las deficiencias, lo que para nosotros en materia procesal civil pues resulta verdaderamente extraordinario. Claro que como abogados, pues nosotros no nos vamos a estar confiando por estos principios y vamos a tratar de promover adecuadamente, de hacer saber a las partes y hacer valer los derechos de las personas a las cuales representemos. Cuando haya menores de edad o incapaces, siempre se le da vista al Ministerio Público. Hoy la Fiscalía del Estado, ¿verdad?, para que en uso de esa representación social que le compete, pues haga valer los derechos o los argumentos en favor de estos menores o discapacitados. En ambos casos no tienen la capacidad de ejercicio, simplemente tienen capacidad de goce, entonces tienen que darle vista e intervención al Ministerio Público. El juez de lo familiar está facultado también para hacerse llegar los informes, solicitar las pruebas que estime conducentes fuera de las cuales las partes le ofrezcan para averiguar la verdad real. Acuérdense que hemos hecho nosotros pues un comentario, ¿verdad? De que a veces nosotros señalamos la verdad real, la verdad histórica, etcétera, pero acá a la verdad real, el legislador quiere decir lo que realmente ocurrió. Si nosotros decimos la verdad formal, es lo que está demostrado en el juicio, que normalmente es pues la aspiración en materia procesal civil, la verdad formal, pero aquí nos dice la verdad real, o sea, se trata de averiguar lo que realmente ocurrió. Entonces, esa es una facultad del juzgador. También, fíjense, algo muy importante, nosotros en materia procesal civil
básicamente tenemos vigente el principio de escritura, o sea, la mayor parte de nuestras promociones pues están dadas en razón a lo escrito y también asociadas con un concepto de seguridad jurídica porque de lo escrito hay constancia. En materia familiar, los procedimientos o las peticiones pueden ser orales o escritas. Y esta facultad hoy ha de cuenta que pues va a ser objeto de un tema que vamos a ver a continuación, porque recuerden del juicio oral sumarísimo que viene en nuestro Código de Procedimientos Civiles, pues para fortuna ya hoy el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se pronunció sobre qué asuntos se deben llevar en la vía oral y se pronunció sobre asuntos en materia familiar que vamos a ver después de analizar estos principios. Entonces, el procedimiento puede ser oral o escrito. ¿Y qué significa esta situación también? Pues que están por encima de la forma el fondo. O sea, averiguar la verdad real es más importante que la forma a la que nosotros estamos acostumbrados. Y en materia procesal civil, pues lo que hacemos nosotros es tratar de privilegiar también la forma. En materia de derecho familiar, pues siempre se debe buscar llegar a un acuerdo. El juez tiene que impulsar la situación de llegar a un acuerdo, pero si no es posible el acuerdo, pues entonces ya tendrá que emitir su resolución. Y aquí la importancia de la forma de emitir su resolución es que es en forma discrecional. Discrecional. Esta situación nos hace pensar siempre en el método de valoración de las pruebas, que es el de la sana crítica, porque se complementa esta disposición señalando que el juez debe siempre fundar y motivar su resolución. O sea, puede decidir discrecionalmente, pero siempre y cuando funde y motive su resolución. Entonces, esta situación del derecho familiar pues hace que los principios a los que estamos nosotros acostumbrados, por los que nos hemos informado en el derecho procesal civil y además formado porque pues nos hacen sentir identificados con esta rama del derecho, pues en materia familiar se rompen. Pero si no se rompieran o no hubiese estos principios, pues estaría muy lejos de alcanzarse la justicia. ¿Y por qué? Pues porque obviamente en materia familiar intervienen personas que son más vulnerables. Desde antes de la controversia no hay una equidad, no tienen recursos, no tienen la misma capacidad de defensa. Y si se privilegiara la igualdad de partes en el proceso o la formalidad, pues tengan la seguridad de que nunca se obtendría la justicia. Ahora miren, en materia familiar, los procedimientos pueden ser de tres tipos. Ordinarios, cuando no se señala una tramitación especial, y la vía ordinaria es exactamente la misma que en materia civil. Pueden ser especiales, o sea, nuestro código señala cómo se tramitan, como por ejemplo en el caso de los juicios sucesorios, la declaración del estado de interdicción, etcétera. O privilegiados, cuando pues se requiere una solución rápida y hay ausencia de formas y pues como la autorización para contraer matrimonio de un menor de edad o la autorización para disponer o vender bienes de un menor. Y bueno, hoy esto que, etcétera, en nuestro código nos enuncia cuáles pueden ser. Y hoy, ¿verdad? Los procedimientos que se marcan a través del juicio
oral sumarísimo, que son el juicio de alimentos, el juicio de divorcio incausado, el derecho de visita y convivencia y la guarda y custodia. O sea, estos 4 procedimientos, hoy ya el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se pronunció que se deben llevar en juicio oral sumarísimo. Entonces, fíjense bien, nosotros, ¿cómo va a ser la manera de que abordemos estos procedimientos? En el caso del juicio ordinario, pues ya saben que los que no tengan señalada una tramitación especial, pues se tramitan en la vía ordinaria. Y vamos nosotros a ver, explicar el juicio oral sumarísimo, las disposiciones que se marcan en el Código de Procedimientos Civiles, que es el que contempla el juicio oral sumarísimo, pero a través del desarrollo que están teniendo actualmente, y esto es en forma reciente, estamos hablando de unas 2 semanas, que se inició la oralidad en materia familiar y con una situación pues que merece un reconocimiento para el Tribunal Superior de Justicia, de que se está pretendiendo llevar a cabo los procedimientos en forma oral y no como los veníamos desarrollando, ¿verdad? Inmersos en los principios de la escritura a través de un juicio oral sumarísimo que era un juicio híbrido y que el concepto de sumarísimo que nos puede evocar lo rápido, pues era verdaderamente lento. Entonces teníamos un juicio que no era oral, sino era híbrido y en su mayor parte escrito, pero distaba mucho de ser sumarísimo y más bien era un juicio lento. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá para los efectos académicos? Pues vamos a ver nosotros el juicio oral, los procedimientos que se van a desenvolver en la vía oral y después de los procedimientos que se van a ver en la vía oral, vamos a ver un juicio especial en materia familiar que es los juicios sucesorios. Y bueno, para irnos adelantando y prepararnos para ir concluyendo nuestro curso, nos restaría por ver los procedimientos no contenciosos y después ver finalmente los medios alternos de solución de conflictos. Y en los medios alternos, pues recuerden que ya vimos la conciliación, ya solo trataríamos la mediación y el arbitraje. Entonces, pues esos son los principios de la materia familiar, distintos a los principios en materia procesal civil, pero que se complican todavía un poco más por las disposiciones de los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país con aprobación del Senado y que básicamente todos tienen que ver con la importancia del ser humano, ¿verdad? Entonces, esa es la complejidad, pues dense ustedes cuenta que la persona que se desenvuelva en el ámbito del derecho familiar tiene que tener una preparación muy sólida que tiene que ver con las disposiciones locales, tanto del Código de Procedimientos Civiles como del Código Civil, y más estos tratados que les comento que seguramente pues son que tengan que ver con la aplicación de nuestro proceso familiar, más de 100, pero fundamentalmente lo que se refiere a los derechos del interés superior del menor y también a los derechos del ser humano. Entonces, vamos a ver a continuación el juicio oral en materia familiar.